atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Hey, llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Tu espíritu es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí.
porque tú estás entre nosotros y como dice el profeta Isaías, tu gloria llena toda la tierra, como ha llenado nuestras vidas y ha llenado nuestras familias, y tu gloria llena todo lo que somos, tenemos y vamos a llegar a ser o tener, porque tu gloria es tu peso, es la manifestación de tu grandeza, de tu señorío, de tu poderío, de tu belleza, Señor, y celebramos que tú estés en nuestro medio, como celebramos que estés en nuestras vidas. En el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor, honramos tu presencia entre nosotros y la manifestación de esa presencia entre nosotros. En Jesús. Amén. Tomen asiento, voy a invitar a la familia Muñoz entonces, que estén pasando. Es la primera presentación de niño que hacemos. Si es que está, por ahí llora la gorda Martina. Pero estén pasando que vamos a presentarla. Si se animan a pasar acá arriba, vengan hasta acá. Total. Guardamos distancia por la beba. Está difícil imponer las manos y guardar distancia a la vez. Estaba mirando el aceite en casa. ¿Cuántas prácticas van quedando? Bueno, vamos a orar al Señor. La Biblia enseña en San Marcos capítulo 10 que los papás presentaban a sus hijos al Señor para que los bendiga. En realidad dice para que los tocase, porque ellos tenían el criterio de que la bendición de los patriarcas se transmitía cuando el patriarca ponía la mano en la cabeza o en el hombro y las palabras que profería, lo que decía en el nombre de Dios, era una bendición para la persona que lo recibía. Y Jesús hace esa práctica y los cristianos cuando nuestros hijos nacen en algún momento de su infancia, algunos ni bien nacen, los hemos presentado al Señor, pero no está determinado en la Biblia cuál era la edad, pero en un momento de la vida de nuestros hijos los presentamos delante del Señor para que Dios los bendiga. Nosotros no bautizamos niños, porque para bautizarse dice la Escritura que hay que querer y arrepentirse. Los niños todavía no tienen conciencia para eso, pero sí los presentamos para que Dios los bendiga. Así que con una bendición, una oración de bendición, ahora Martina ya no banca más. ¿Qué pasa, vieja? No se cayó, ¿viste? Vamos a orar al Señor. ¿Me da la mano? ¿Me da la mano? Oramos al Señor. Si quieren ponerse en pie, o como lo hagan, pero... Padre bueno, en el nombre de Jesús, bendecimos a Martina en esta mañana, con aquella bendición que tú prometiste a nuestro padre Abraham, que en Cristo Jesús serían benditas todas las familias de la tierra. Yo te ruego una bendición especial para la familia Muñoz y para la vida de Martina especialmente, que tú la cubras con tu gracia y la cubras con tu sangre, que esto tiene que ver con la protección también que tú nos has prometido. Provéele todo lo necesario para un desarrollo saludable, físico, intelectual, emocional y también espiritual. A la edad de la conciencia, manifiéstate a ella para que pueda conocerte, Señor, y vivir para tu gloria. Bendecimos a esta familia como bendecimos a Martina en esta mañana, en el poderoso nombre del Señor Jesús. Y todas las promesas que tú has hecho para ella y su familia puedan llegar a su vida en este tiempo, Padre bueno, y tú la protejas de todo peligro y de todo mal, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, Señor. Muy bien, como siempre hacemos, entrega de un certificado. No sé si hay, no la tenemos a Normita como paparazzi. Nos perdimos para que le quede a la familia un recuerdo. ¿Hay algún familiar tuyo acá, no? ¿Tiene celular? ¿Quién es? Ah, vos, Alejandra, vení. Así le queda el recuerdo de este momento. Apuntá ya. Muy bien, Señor los bendiga. Pueden tomar asiento. Cada vez que Dios pone en mi corazón hablar acerca de la fe, me gusta aclarar, porque por lo menos aparece de tres maneras la fe presentada en la Biblia. Una tiene que ver con el conjunto de creencias a lo que Pablo llama estamos en la fe, en ese cúmulo de creencias que practicamos nosotros los cristianos. También está presentada en la Biblia la fe redentora
para la teología, que es la fe mediante la cual nos salvamos, o redime Dios nuestra alma, cuando ponemos la confianza en la obra redentora de Cristo. Pero está también la palabra fe asociada a esa certeza o a esa confianza que tenemos absolutamente en Dios ante algún evento o un desafío. Y decimos, transito esta circunstancia con fe de que Dios me va a librar, que no tiene que ver, o en algún aspecto sí, pero no tiene que ver con el conjunto de creencias y tampoco con la redención eterna, pero sí es la expresión de esa confianza en Dios, de que Dios es suficiente para que yo pase por esa circunstancia que me tocase vivir y lo haga victoriosamente. Como también, como vamos a ver en esta mañana, ese tipo de fe está asociada a aquellos desafíos que en el nombre de Dios asumimos, con la firme certeza de que Dios nos va a llevar a un buen resultado, va a hacer que alcancemos el objetivo, y solemos decir también, vamos a encararlo con fe, o pongamos la confianza en Dios o la fe en Dios, que tal o cual desafío personal, familiar, ministerial, o laboral o profesional, lo vamos a alcanzar. De ese tipo de fe quiero hablar esta mañana, de aquella que es esa extrema confianza o esa extrema certeza de que Dios va a ayudarnos, va a asistirnos, ya sea que pasamos por una circunstancia adversa, como dije, o nos hemos trazado objetivos. Ese tipo de fe, según cuenta la Escritura, algunas personas no la han tenido. En San Marcos, capítulo 9, versos 23 y 24, está ese papá que lleva a Jesús, a su hijo endemoniado, y le dice al Señor, si crees, será posible la liberación. Y este padre dijo, creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad. Es decir, yo tengo confianza que lo puedas hacer, pero no tengo toda la confianza que a lo mejor se necesite. Este hombre, que no tenía mucha revelación, le dice a Dios así, yo confío, pero no confío tanto como a lo mejor haga falta. Ayúdame a compensar esa incredulidad que yo tengo. Le gustó la plataforma, Martina. Vamos todavía. Luego hay una mujer en la Escritura, la hermana de Lázaro, que le dice al Señor, si hubieses venido, capítulo 11 del Evangelio según San Juan, si hubieses venido a tiempo, mi hermano no hubiese muerto. Es decir, yo tenía fe de que vos hagas algo mientras mi hermano estaba enfermo, pero ahora que mi hermano partió, que murió, no tengo fe de que puedas hacer algo. Luego existe una Sara también, que cuando recibe la promesa de Dios, allá en el capítulo 12 del Génesis, no le cree a Dios. No lo creía suficiente a Dios para que ella pudiese quedar embarazada, porque su edad era muy avanzada ya. Y luego hay un sacerdote en Lucas capítulo 1, que va a ser el papá luego de Juan el Bautista, capítulo 1 y versos 19 y 20, que cuando el ángel del Señor se manifiesta y le dice que su esposa va a tener familia, van a concebir un hijo, dice la Biblia que este hombre, aunque era sacerdote de Dios, no creyó esa palabra, y como consecuencia de no haber creído esa palabra, este hombre quedó mudo y no pudo profetizar hasta que vino el alumbramiento y vino el nacimiento y Dios mostró su gracia y su favor. ¿Qué quiero decir con estos 4 casos de personas que en un sentido habían conocido a Dios, excepto el hombre que por primera vez se refería a él, pero no habían puesto toda la confianza en Dios, en lo que Dios en algunos casos le estaba diciendo, o en otros en lo que ellos esperaban de Dios? Como en el caso de Marta, Dios no le había dicho que su hermano iba a resucitar, aunque después lo hizo. Son esos casos en los que evidentemente, aunque no había una palabra de Dios mediante, tampoco Marta había creído en Dios, de que Dios era suficiente, aunque no se le hubiese prometido. Ahí sí Dios le da una palabra, yo soy la resurrección y la vida, pero hasta ahí no se la había dado, pero ella tampoco había creído que Cristo era suficiente para resucitar a su hermano. Si bien lo mandan a buscar, es decir, para que usted razone esto porque es muy importante, alguna fe en Dios tenían, algún conocimiento de Dios tenían, porque cuando su hermano enferma gravemente, lo mandan a buscar a Jesús. Alguna expectativa, alguna confianza de lo que Dios podía hacer tenían, pero no la suficiente por lo visto. ¿Y por qué digo esto? Porque los cristianos caminamos
con Dios por fe, y no siempre la fe es suficiente para ver el obrar de Dios, para ver las promesas de Dios cumplidas en nosotros. Y no es que no conozcamos de Dios, ni que no sepamos que Dios lo ha dicho, y que Dios en algunos otros casos lo ha hecho. Pero no hemos desarrollado esa suficiente fe para creer que eso que Dios ha dicho y que en otros casos ha hecho, suceda con nosotros. Y va a decir la Escritura, el que duda, no espere recibir cosa alguna del Señor, allá en la carta a Santiago. Es decir que, si bien tenemos la fe redentora, porque estamos redimidos por la sangre del Cordero y hemos reconocido la obra de Cristo como única y suficiente para nuestra redención, no siempre los cristianos caminamos en fe, es decir, con la plena confianza, con la firme certeza de que Dios puede resolver tal o cual situación, o que yo en su nombre puedo alcanzar tal o cual objetivo. Todos estos hombres y mujeres que cité tuvieron un común denominador, que era no tener fe en Dios o no tener suficiente fe en Dios. Nosotros tenemos una gran ventaja, porque tenemos mucha más revelación de Cristo y de la palabra de Dios que la que tuvieron ellos. Aún así, los cristianos no siempre caminamos en fe en esta tierra. Y eso se ve ante las adversidades, se ve ante los problemas. Cuando algún problema nos desborda, no siempre apelamos a la confianza, a la plena certeza, Dios va a poder con esto. A veces somos presos de la inseguridad, de la desazón, de los miedos, de la incertidumbre, de la angustia, porque no tenemos fe o no hemos desarrollado suficiente fe en Dios, de que Dios es suficiente precisamente para resolver. Recuerdo haber estado en una mesa, no voy a decir de cuál mesa porque es mesa de los familiares, aunque yo tengo la familia en azul, y era en azul. Y estábamos comiendo ahí, justo una de las familiares había ido por una consulta al hospital, ahí en ese momento, estábamos todos por comer, y una mala noticia, la dejan internada, y se armó un llanterío, un griterío, había que pararlos un poco. Es la primera reacción que uno la entiende a veces de la humanidad. A veces de la humanidad uno lo entiende, pero ¿dónde vas a poner la confianza en Dios si no en esos momentos? ¿Dónde apelar a toda la teología que podemos haber sabido o estudiado si no es en esos momentos? Cuando la mala noticia te llega, cuando algo te sacude, cuando algo te moviliza y de pronto está el andamiaje de la fe cristiana para mí, que es la que nos sostiene. Y no digo que no sintamos, vamos a sentir, ni tampoco como dice el apóstol Pablo, en apuro, mas no desesperados. Circunstancias vivimos, pero no nos desesperamos, porque en Dios tenemos puesta la esperanza. Y tenemos confianza, tenemos certeza absoluta de que Dios algo va a hacer con esto. Si lo permitió, yo lo vivo, pero estoy convencido de que Dios algo va a hacer con eso, que Dios puede hacer algo con eso. Y en su gracia, en su amor infinito, algo va a hacer. La Biblia nos insta a tener fe en Dios en San Marcos capítulo 11, un versículo cortito. San Marcos 11, 22 dice, tened fe en Dios, porque no hay que tener fe en la fe. Esto para los que les gusta más la teología, la fe metafísica, como la han rotulado algunos. No hay que tener fe en la fe. No es que porque yo tengo fe, esa fe es suficiente para cualquier cosa, y porque yo tengo fe, las cosas pasan por mi fe. No, la Biblia nos insta a tener fe en Dios. Que la confianza y la certeza no está puesta en el recurso de la fe, sino en Dios, que nos da esa fe. ¿Se entiende la diferencia? Porque a veces se enseña que si tenemos fe, lo podemos todo. Somos una especie de superhombres o supermujeres, y la verdad que no es eso lo que enseña la Escritura. Lo que enseña la Biblia y a lo que Dios manda es a que tengamos fe en Dios. La postura correcta sería, yo en mi debilidad humana entiendo que Dios puede y me hago espiritualmente fuerte porque entiendo que Dios puede. Y aunque yo esté humanamente débil, sigo con la firme convicción de que Dios algo va a hacer con eso, porque Dios es suficiente. Esa es la postura de un cristiano. Dios es suficiente. Y me mantengo estable, espiritualmente estable, mentalmente estable, emocionalmente estable, porque yo tengo una firme convicción o certeza. Dios es suficiente.
En San Mateo capítulo 14, vamos ahí un relato interesante, donde siempre saco alguna enseñanza. Titulé para esta mañana, y va a ser donde más sentido le voy a dar al sermón. Pedro dejó de mirar a Jesús, pero Jesús nunca dejó de mirar a Pedro. Pedro dejó de mirar a Jesús en un momento, pero Jesús nunca dejó de mirar a Pedro. Y si pasó por ese momento el apóstol Pedro, por discípulo por entonces, y fue victorioso, precisamente no fue por su fortaleza, porque él mostró debilidad, sino que los ojos de Dios, o los ojos de Jesús, nunca se apartaron de él. San Mateo capítulo 14, a partir del 22, cuenta en esta historia que nos vamos a inspirar esta mañana. Y dice: enseguida Jesús, a partir del 22 del capítulo 14 de San Mateo, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, subió al monte a un lugar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Primero, el Señor comisiona a los discípulos a pasar de un lado al otro. Es decir, que lo que va a acontecer después tenía que ver como el resultado de una palabra de Dios. Para mí, y se lo transmito como lo vivo yo, aún andando en la voluntad del Señor, hay cosas que pueden pasarnos como la que vamos a ver, aún haciendo la voluntad de Dios. Yo hago una clara distinción entre mis errores y la voluntad de Dios al permitir tal o cual cosa. Me hago cargo de mis errores y le pido al Señor no equivocarme tanto, y otras veces le pido al Señor, y espero que no sea un atrevimiento: Señor, simulá mis errores, porque cuando yo me equivoco y cuando más te necesito, para que no tenga tantas consecuencias como debiera tener. Pero eso es una cosa, las consecuencias de mis errores. Lo otro es lo que Dios permite en su soberana voluntad, lo que nos pueda pasar mientras estemos en esta tierra. Lo que va a pasar después en la vida de los discípulos era a consecuencia de una palabra que Dios les había dado: vamos a pasar del otro lado. Es decir, que no estaban allí en desobediencia. Si ellos se ponen a mirar arriba de la barca, no estaban haciendo algo que Dios les mandó a no hacer, o no haciendo algo que le mandó a hacer, como Jonás. No. Se va a desatar una tormenta en la vida de ellos, aún haciendo la voluntad de Dios. Y eso es lo primero que quiero decirte. Aún haciendo la voluntad de Dios, se desatan tormentas en nuestra vida. Estamos en esta tierra, padecemos aflicción, va a decir también el Señor. Los que estamos en este mundo, padecemos aflicción. Pero es también para esos tiempos de aflicción que tenemos la fe y la comunión con Dios. Ahora me encanta Jesús, esos ejemplos que Él nos da en su vida diaria o cotidiana, porque el Señor, pudiendo prescindir de la oración, fue el que más oró. Cristo, pudiendo, porque era Dios, pudiendo prescindir de la oración, fue el que más oró, o está dentro de los que más oró. Porque dice que, despedida la multitud, Él se fue a un lugar a orar, a estar con Dios y a estar allí solo con Dios. Cada vez que podemos lograr esa intimidad con Dios, hay algunos efectos en nuestras vidas cuando nos conservamos o nos mantenemos en comunión con Dios. Primero, la intimidad con Dios es guía en la confusión. Un cristiano que está confundido, un cristiano que no sabe bien para dónde ir, qué decisión tomar. Hay certezas en la Biblia que cuando buscamos la comunión con Dios y en esa comunión con Dios buscamos la guía de Dios, los cristianos no debiéramos andar confundidos en esta tierra, porque Dios ha prometido su guianza. La ha prometido. Lo que pasa que a veces estamos tan distantes de la comunión con Él que no alcanzamos a distinguir lo que de Él viene y no viene de Él. Esto es entre circunstancias y aún personas. No sabemos discernir si tal o cual persona viene del Señor para bendecir nuestras vidas o no viene del Señor. Si tal o cual circunstancia viene del Señor para fortalecer nuestra fe o no viene del Señor. No sé si a usted le ha pasado alguna vez perder contacto con Dios, perder comunión con Dios. Yo digo comunión, no digo que usted ore la comida, eso no es comunión, ni ora a la noche un ratito tampoco es comunión. Yo digo comunión, disponer su corazón y su tiempo a orar. No sé si ha pasado por algún proceso, algún tiempo en el que no lo hacía y de pronto todo cambia a nuestro alrededor.
Todo cambia, perdemos seguridad, perdemos certeza, no entendemos bien, perdemos discernimiento, tomamos malas decisiones, queremos reparar las cosas y nos salen peor que lo que estaban. Somos una máquina de equivocarnos. Pero cuando volvemos a Dios, no sé si usted pasó por ese proceso, entiendo lo que le digo, y volvemos a la comunión con Dios, y de pronto otra vez tenemos certezas, otra vez tenemos claridad, otra vez podemos discernir bien las cosas. ¿Y qué pasó? Volvimos a la comunión con Dios. Cuando tenemos comunión con Dios, tenemos consuelo en el dolor. Porque hay momentos en los cuales pasamos por circunstancias que son dolorosas, pero en la presencia de Dios uno descarga la aflicción, descarga la angustia. Por eso dice el Salmo que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Uno renueva el gozo en la presencia de Dios. Cuando pasa por un proceso de dolor, pero realmente está en comunión con Dios, entonces uno vuelve a sentir esa fortaleza interior. Pero cuando pasamos por esos episodios que generan dolor y nos alejamos de Dios, entonces lo padecemos solos, lo sufrimos solos. Cuando tenemos comunión con Dios, la comunión con Dios es providencia en la necesidad. Va a decir uno de los nombres de Dios en el monte Jehová Jireh, en el monte de Jehová será provisto, oh Jehová proveerá, se traduce de las dos maneras. Cuando uno tiene comunión con Dios, está seguro de la providencia de Dios, está seguro de la provisión del Señor. No se desespera ante las necesidades o carencias, porque lo hace a Dios suficiente. Y el estar cerca de Dios nos recuerda que Dios es suficiente, que Dios es poderoso, que a Dios no se le agotan los recursos, que a Dios le sobra lo que a mí me falta. Pero a veces en ese alejamiento de Dios vamos perdiendo de vista las verdades de Dios. Cuando alguien se ha alejado en la comunión con Dios, solemos aconsejarle, no siempre hay una voluntad para orar y una voluntad para agarrar la Biblia, pero yo suelo aconsejar por lo menos escuchar música cristiana, porque la música cristiana nos recuerda verdades de Dios. Por lo menos escucha música, empezá a acercarte de alguna manera a la comunión con Dios, porque hay certezas en esa comunión con Dios, hay un reflejo en nuestro espíritu de la palabra de Dios que ha sido sembrado, que empieza a aflorar en nosotros cuando nos acercamos a Dios. Luego dice en el versículo 24, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Y si usted alguna vez ha andado viento en contra, como creo la mayoría lo ha hecho, usted sabe que hay un esfuerzo extra que uno tiene que hacer. Se ríe Pamela porque ha agarrado la bici en algún momento y tenés ese viento del sur y tenés que cruzar la ciudad. Y ese esfuerzo parece que en un momento las piernas se agotan, que hay que parar un cachito a recomponerse. El viento les era contrario. Para mí es muy significativa esa frase porque los había mandado Cristo a cruzar. Y ahora el viento les era contrario. No era favorable a la palabra que Dios les había dado. No lo era. Tenía que poner mucho más de sí para cumplir con aquella orden del Señor, crucemos, porque el viento le era contrario. Mire, si usted es un cristiano y un cristiano comprometido, la verdad que no hay muchos vientos a favor en nuestra sociedad. Para la forma en que concebimos la vida nosotros y para la forma en que vivimos, casi permanentemente hay que remar contra la corriente. Es muy raro que una sociedad se encolumne, en su conjunto me refiero, se encolumne detrás de las demandas de Dios o de los objetivos del Señor. Por lo general, cuando uno quiere vivir la vida cristiana, tiene esa sensación de esfuerzo, y educar a los hijos en las verdades de Dios implica cierto esfuerzo, porque lo que reciben a modo de información es todo lo opuesto. Vivir en esta tierra como cristianos es vivir bajo los efectos de un viento que nos es contrario. Y yo imagino a los discípulos allí cansados, agotados, diciéndole al Señor, Señor, ¿por qué nos haces cruzar ahora? ¿Acaso no conocías los vientos? Claro que Dios sabe todo. Claro que Dios sabe todo. Pero como digo siempre, ¿cuándo va a formar tu carácter?
El carácter no se forma en la cuna. Los que hemos nacido en el Evangelio, el carácter no se forma en la cuna, no se forma porque nacimos de papá y mamá cristianos, no. Hemos pasado por circunstancias y por la gracia de Dios las hemos superado y de pronto se forma un carácter como cristiano, me refiero. Se forma un carácter como hijo de Dios, desarrolla una fe y confianza en Dios y está preparado para nuevos vientos contrarios. Porque si todo es a favor, si todo sale bien, ¿cuándo se desarrolla el carácter de un cristiano? ¿Cuándo se desarrolla la fe de un cristiano? Para mí no hay momento más importante o culmina en la vida de un cristiano cuando todo va para atrás, cuando nada es favorable. Y ahí está ese cristiano con su único bagaje, que es la fe en Dios, las enseñanzas recibidas, la confianza en Dios, hasta que por lo menos pase por eso. Estos hombres estaban allí, aún haciendo la voluntad del Señor, remando contra la corriente, cansados, imagino yo, de remar contra la corriente. Pero dice el 25, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Qué hermosa palabra, qué hermoso momento, la manifestación de Dios en medio de ese agotamiento, la manifestación de Dios en medio de esa incertidumbre, de ese cansancio, la manifestación de Dios. Yo puedo ver al Señor en momentos en mi vida, como seguramente lo invito a que usted lo vea en momentos de la suya, donde usted está con cierta incertidumbre, cansado, cansada de remar. A veces cuando uno rema contra la corriente tiene la sensación de no poder avanzar, de estar siempre en el mismo punto, como dije, en lo personal, en lo matrimonial, en lo ministerial, en la educación de los hijos. Y de pronto levantamos la vista y allí está el Señor. Allí está el Señor. El Señor dice que vino a ellos. Yo puedo ver a los discípulos cansados, puedo verlos agotados, preguntándose a lo mejor por qué el Señor nos mandó a esta hora, en este día, si Él sabía. Y de pronto el Señor allí, a algunos metros de donde ellos estaban, porque el Señor siempre acude, el Señor siempre se acerca, el Señor siempre está allí. Aunque no siempre lo veamos, aunque no siempre cuidemos nuestra comunión con Él, el Señor siempre está allí. El Señor está siempre dispuesto, el Señor está siempre cercano. A veces no podemos verlo porque depende de nuestra vista, no de la distancia del Señor. El Señor nunca se aleja porque como Padre amante que es, está siempre dispuesto a estar cerca tuyo como lo está de mí. El Señor se acerca. El Señor los ve remando, cansados, como seguramente te ha visto a vos y me ha visto a mí. Y los discípulos, dice el 26, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y dijeron, un fantasma, y dieron voces de miedo. Cuando uno no está cerca del Señor, tampoco discierne las manifestaciones del Señor. Y le atribuyeron a un fantasma eso que estaba pasando. No pudieron reconocer al Señor, ¿viste? Por eso te insisto yo, en la falta de comunión con Dios a veces no podemos discernir bien a Dios, ni la voluntad de Dios, ni las personas que Dios manda, ni las circunstancias tampoco. Allí ven al Señor y lo confunden con un fantasma. ¿Ellos eran cristianos o no eran cristianos? Pregunto yo. ¿Eran cristianos o no eran cristianos? ¿Eran íntimos del Señor o no eran íntimos del Señor? ¿Viste? Eran íntimos del Señor. Pero viste que hay circunstancias en las cuales uno no distingue al Señor tampoco. No tiene la claridad de que sea Él. Pero allí estaba el Señor. Como nunca lo habían visto andar sobre las aguas, no podían reconocerle. Hay muchos cristianos que no reconocen a Dios porque Dios hace algo que nunca había hecho. Y dice, no, esto nunca fue así, pero algún día lo es. Y a veces lo nuevo de Dios genera un montón de incertidumbre en muchos. Pero bueno, Dios a veces obra de esa manera. Y tenemos que estar abiertos. Dios en un momento les habla en el 27, pero enseguida Jesús les habló. Digo enseguida porque seguramente dieron voces de miedo, se habrán puesto a gritar despavoridos. Y el Señor enseguida dice que les habla. El Señor no solo se acerca, el Señor también nos habla, como en esta mañana,
por su palabra. El Señor también nos habla, porque no serviría demasiado que se acerque y que esté inmóvil e inactivo allí. No, el Señor se acerca, y si podés poner tu oído a escuchar su voz, vas a escuchar de Dios también, como escucharon estos hombres. Y esa voz del Señor ahora sí les es familiar, ahora sí reconocen que es Cristo, ahora sí se dispone Pedro por lo menos a hacer algo en el nombre de Dios. Entonces Pedro respondió en el 28 y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y como dije, estos son los desafíos de la fe. Ya había pasado el momento difícil, ya había pasado la adversidad. Ahora Pedro se anima un poquito más y le dice al Señor: Señor, si sos vos, manda que yo camine sobre las aguas. Y usted conoce el relato. Pedro comenzó a caminar. Y dice el 29, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Todo un cuadro. Toda una manifestación del poder de Dios por un lado, y también de la fe de Pedro inquebrantable hasta acá. Toda una manifestación de lo que un hombre puede hacer cuando cree ciegamente en Dios, ¿no? Hasta acá no hay fisuras en la fe de Pedro. Dios que siempre tiene poder, Pedro que estaba convencido en el poder del Señor, de esto que te dije al principio, la plena certeza de que Dios podía hacer en el caso de él, que él pueda asumir el desafío de caminar sobre el mar y hacerlo, y dio los primeros pasos. Y estaba firme en la fe, como a veces nos pasa a nosotros, damos algunos pasos firmes en la fe. Pero, vieron que siempre hay algún pero. Hasta acá veníamos bárbaros. El Señor obrando, Pedro creyendo, plena certeza, iba a ser uno de los pocos que camine sobre el mar como Jesús, y luego Pedro, y de hecho lo estaba haciendo. Pero, versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. ¿Y dónde quedó la fe? Vieron que después el Señor le reprocha fe. Tuvo miedo y comenzó a hundirse cuando tuvo miedo. Y dio voces ahora al Señor diciendo: Señor, sálvame. Pedro dejó de mirar a Jesús. Y ese es el punto. Pedro bajó la vista del Señor. Y ese es el punto. Pero tan cierto como eso es que Jesús nunca bajó la vista de Pedro. Y eso es más importante aún, porque en nuestra humanidad a veces los vientos nos asustan. Podemos estar viviendo una experiencia con Dios como la de Pedro, sobrenatural, aún así dudar. Podemos estar viendo la mano de Dios todos los días delante de nuestras narices y aún así dudar. Y yo a veces no entiendo, no puedo razonarlo por cómo funciona mi cabeza, ¿no? Porque Pedro está viendo un milagro y en medio de ver el milagro pierde estabilidad en su fe. Yo conozco otros casos, o me parece más común, que Pedro nunca camine sobre el mar, que nunca tenga la experiencia, que apoye el pie sobre el mar y caiga por la ley de gravedad y se hunda. Pero a veces nos pasa, y es figura a veces de nosotros mismos. Damos algunos pasos en fe, parece que todo marcha bien, estamos caminando sobre las aguas, Dios está haciendo un milagro. Y de pronto miramos a los lados, y todo está mal, pero no estaba todo bien, sí, pero miramos a los lados, y todo está mal, y el viento era el mismo viento, el mar era el mismo mar. La barca era la misma barca, las sandalias de Pedro la misma sandalia, pero él apartó su mirada de Dios. Y cuando apartamos la mirada de Dios, todo sigue igual, pero nos afecta. Todo está igual, pero no es igual. Pero yo celebro al Señor en esta mañana, porque el Señor nunca dejó de mirar a Pedro. Entonces, cuando él dio voces de grito, dice el versículo 31, y al momento Jesús, porque lo estaba mirando, ¿qué hizo el Señor? No solo vino a él a la noche, no solo les habló. ¿Qué hizo Jesús? Porque a veces nuestra fe no alcanza
En otros casos, a la voz del Señor seguramente hubiese reaccionado, se hubiese recompuesto, pero a veces ni siquiera la voz del Señor logra que nosotros tengamos estabilidad en nuestra fe, esa firme confianza, esa absoluta certeza. Dios va a librarme de esto, Dios va a sacarme de esto, tal o cual objetivo voy a alcanzarlo. Y de pronto el Señor, en su amor y misericordia, porque nunca le apartó la mirada, extiende la mano. ¿Y qué dice? Y asió de él y le dijo el reproche, ¿no? Hombre, hombre, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Venías bien, venías bien. Así tenías que haber seguido, venías bien. Por eso digo, cuántas lecciones encontramos en este relato. Porque no es que Pedro se hundió al momento de pisar el agua, no, él venía bien. Como muchos cristianos vienen bien. Y vienen viendo a Dios obrar. Y vienen viendo resultados en su vida. Pero de pronto miran a los lados, apartan la mirada de Cristo. Y el mismo viento que era el mismo viento, con el mismo mar que era el mismo mar, ahora comienza a afectarlos en su fe. Y cuando uno pierde estabilidad en la fe, es decir, la certeza absoluta que Dios algo va a hacer, también comienzan a afectarse nuestras emociones, porque así trabaja el ser humano, así somos. Y perdemos estabilidad emocional también. Y ya nuestros pensamientos empiezan a entrecruzarse porque perdemos también seguridad mental, porque también la Biblia trabaja sobre nuestra mente. Dicen los que saben que el 65% de la Escritura está destinada a nuestro razonamiento, no a nuestras emociones. El otro tanto a las emociones. Pero uno pierde de vista que Dios es suficiente, que Dios es poderoso, que si Él me mandó, Él va a cumplir. Y todo ese proceso de inestabilidad que fue en Pedro, fue en cada uno o es en cada uno de los que, teniendo la mirada puesta en Dios, un día miran a los lados y se los come la tormenta. Pero gracias damos a Dios que el Señor no lo abandonó, porque el Señor no abandona a sus hijos. Cuando Pedro a los gritos le dijo, Señor, sálvame, allí estaba la mano de Dios. ¿Cómo va a estar la mano de Dios? Aunque hayas estado caminando sobre el mar y dudes aún de Dios, aunque hayas visto manifestaciones de Dios de todos los colores y dudes aún de Dios. Si en esta mañana le decís al Señor, Señor, ayúdame, no puedo terminar de creer, te veo todo el tiempo en mi vida y no puedo terminar de creer. Como le dijo aquel hombre por su hijo endemoniado, ayuda a mi incredulidad. ¿Qué más tiene que hacer Dios para que le creamos? ¿Qué más tenía que hacer Jesús para que Pedro no dude si estaba caminando sobre el mar? Pero así somos a veces a los seres humanos, aún los que caminamos con el Señor. No terminamos de darle a Dios todo el crédito, no terminamos de confiar enteramente en Dios y en lo que Dios puede hacer. Entonces nos desestabilizamos espiritual, emocional y mentalmente. Pero aún en esa inestabilidad, si invocamos a Dios, la mano del Señor va a extenderse para vos como para mí en esta mañana. Cierren sus ojos por un momento. No sé si son circunstancias difíciles por las cuales estás atravesando o, o bien desafíos que en Dios te hayas propuesto. A lo mejor has caminado con fe y confianza hasta un punto. Miraste a los lados. Eran los mismos vientos. Era el mismo mar. Eran las mismas cosas, las mismas circunstancias. Son las mismas personas. Es tu misma vida. Solo que dejaste de mirar a Cristo y todo se puso patas para arriba. Solo que bajaste tu mirada del Señor y comenzaste a hundirte en la confusión, a hundirte en la desesperación.
hundirte en el dolor, en la aflicción, hundirte. Pero en esta mañana, no importa si lo haces a los gritos como Pedro, o desde un grito del alma, de esos que Dios escucha. Si en esta mañana le decís al Señor, Señor, sálvame, vas a recibir del Señor un brazo extendido, una mano fuerte, suficiente para sacarte de allí y ponerte otra vez sobre lo seguro. Termina este relato diciendo que todos fueron a la barca. El viento se calmó, dice el 32, y adoraron al Señor. No hay tormenta que dure para siempre, pero podemos pasarla de un modo cuando ponemos la mirada en Dios y de otro modo muy distinto cuando hemos bajado nuestra mirada. El Señor nunca apartó la mirada de Pedro, como el Señor nunca apartó la mirada de vos. A lo mejor no estás en el mejor momento en tu comunión con Dios. A lo mejor no estás en el mejor momento de la práctica de tu fe. A lo mejor has estado inestable, espiritual, emocional y mentalmente. El Señor Jesús no ha apartado la mirada de vos. Ya sea porque estés pasando por circunstancias así, o hayas asumido desafíos de los cuales necesites que Dios intervenga, si no es imposible que lo alcances. Quiero que pongas tu mano en el corazón. Maribel va a poner una canción que le pedí, una de las dos que le pedí. Quiero que oremos juntos en esta mañana. Y quiero que por la fe puedas experimentar a nuestro Salvador, extendiendo su mano sobre vos. Esta y otra canción que había pedido son de esas canciones que para mí en los momentos de intimidad con el Señor, magníficas. Nada me abrumará. Ay, un poquito más es. Quiero verte, Mirarte a ti, nada me abruma. conocer tu voluntad, mirarte a ti. Señor, ministra Nada por tu me espíritu esta mañana. faltará. Quiero verte, Ministra por tu hacer espíritu tu esta mañana, Señor. voluntad. Ministra, Señor. Señor, si han mirado a los lados, en misericordia, como lo has tenido con nosotros. Si han perdido estabilidad en su fe, Quiero ver, los vientos eran los que estaban, la tormenta era la hacer misma, tu voluntad, al mirarte a ti. pero Pedro bajó Nada me la mirada del Señor. Quiero verte, Pero lo glorioso, lo maravilloso, hacer tu voluntad. que Jesús Mi fuerza nunca dejó eres tú, de mirar a Pedro. Señor. Escudo eres tú, Señor. Mi roca eres tú, Señor. Por siempre te amaré, mi refugio.
quiero ver